Saludando a vuestro alcalde, querido alcalde, también al resto de las autoridades políticas y a los cuerpos de seguridad del Estado que están aquí, y de manera muy especial al presidente de vuestro tejido empresarial que aglutina, ya veo que de manera esplendorosa, con gran arropo del propio pueblo de Alcira, a los hombres y a las mujeres que inician nada más y nada menos que la aventura de invertir y de generar riqueza, negocio y trabajo para todos. Mi saludo y mi gratitud por haber querido contar conmigo. Es verdad que he titulado ¿Dónde estamos?, por razones que ahora voy a tratar de explicar. En los muchos viajes que a veces desde la política hacemos a Bruselas, un día, en una calle recóndita de la ciudad, me encontré un cartel bien creativo que ponía una flecha y decía «Todas direcciones». Y otro cartel abajo con la flecha en dirección contraria que ponía «Otras direcciones». Me quedé pensando y me di cuenta que era una provocación interesante a tener el atrevimiento de pensar en dirección contraria a donde te llevan continuamente los hechos, los acontecimientos y la corriente. Es verdad que estamos habituados a esa provocación en el terreno estrictamente creativo, en el arte, en lo que denominamos cultura. Pero yo pensé rápidamente que era una provocación mayúscula y que se trataba de intentar en tiempos complejos, intensos como estos, plagados de cambios y sobre todo muy rápido, de intentar tener también pensamiento propio y poder mirar también en otras direcciones. Lo recordaba el otro día pensando en cómo abordar ante ustedes, agradecida por estar aquí, alguna reflexión que mereciera la pena, no solamente en el ámbito de la economía, sino en términos también más profundos, en todo aquello que hay incluso antes de la economía. En el preámbulo de nuestra Constitución, cuando todo el mundo piensa qué pondrá allí, y la habremos leído, espero que casi todo el mundo piensa que allí habrá palabras absolutamente grandilocuentes, importantísimas, que luego se repiten a lo largo de todo el texto: igualdad, libertad, solidaridad. No, en el preámbulo de la Constitución se habla de cultura y economía, y nada más que de cultura y economía. Y no es casual, no es un error de quienes reflexionaron en aquel momento para timonear nuestro país, nada más y nada menos que desde una dictadura a una democracia plena que somos, con todas las dificultades que nuestro país arrastraba de la historia, no solamente reciente del siglo XX, sino también del propio siglo XIX. Eligieron cultura y economía de una manera muy atinada.
Si alguno recuerda un gran cuadro del gran Rafael, donde aparecen Aristóteles y Platón, recordarlo, el cuadro se llama La Academia, Platón está señalando para arriba y Aristóteles está señalando para abajo. Nos están indicando que la vida completa y compleja se constituye no solamente de materia, de la materia que somos, sino también del lado inmaterial de nuestras vidas, llamémosle espíritu. Que el espíritu también cuenta y que el espíritu, pasando los siglos y el tiempo, ha llegado a un punto en el que está en este momento casi cuantificado. Cuando yo reflexionaba sobre por qué aparecían solo esas dos palabras, repito, en el preámbulo de nuestra Constitución, que por cierto es de obligado cumplimiento, aunque no esté articulada, es porque tenemos en este momento, de manera obligatoria, que hacer una reflexión más profunda acerca de la economía. Es verdad que tenemos datos que son alentadores. Bruselas acaba de decir que nuestra economía crecerá un 1,4%, que no hemos entrado en recesión con todo el peligro que teníamos al final del 22 de que esto ocurriera fundamentalmente por la locomotora alemana para el espacio europeo y fundamentalmente por algunos nubarrones que había también en la economía norteamericana, y sin embargo no va a ser así. Todos aquí nos preguntaremos, porque lo hemos hecho muy bien entre todos, no lo hemos hecho mal, entre todos, por cierto, no solamente de la mano de las instituciones y de quienes tenemos responsabilidades políticas. Ha sido mucho más que todo eso, y de manera casi pionera para un país como el nuestro, al que le cuesta a veces mucho trabajo la coordinación y el fuenteovejuna de todos a uno para tener los intereses generales y el bien común del país por encima de otras cuestiones. Bien, para ver dónde estamos, que era la pregunta que yo quería hacerme en alto y en público con coloquio posterior, nunca hablo si no hay coloquio posterior, si nadie puede preguntar, quiero colocar unas cuantas piezas. Vivimos un tiempo en el que nos resulta muy fácil, nunca ha sido más fácil ni más cómodo por las tecnologías de las que disponemos el lanzar mensajes. Todos lanzamos un mensaje, colocamos un Twitter, nos vamos a Instagram con una foto, a TikTok, a donde sea, Facebook, da igual, a cualquier red, y lanzamos un mensaje. Esto es fácil. El problema es que la comunicación humana requiere de quedarte, una vez que has lanzado el mensaje, para ver el efecto que el mensaje produce en los otros. Pero esta segunda parte ya no ocurre. Nos importa muy poco qué ocurre con lo que decimos, porque nos conformamos con descargarnos de lo que tú querías decir. La comunicación requiere de decir algo, esperar cómo ese algo cae en los otros, y la tercera parte y más importante. Una vez que yo digo y tú contestas, tenemos que encontrar un acuerdo. Esa es la esencia de la vida. Eso es aquello que para los más jóvenes aquí que estén estudiando ya proponía Hegel cuando decía el mundo funciona de manera dialéctica y la dialéctica de la vida es colocar una tesis, que alguien te coloque enfrente una antítesis de lo que tú has dicho, pero estáis obligados a llegar a una síntesis de lo que ambos pensáis. De eso es de lo que este mundo está falto. Hemos convertido la comunicación en una especie de liberación de lo que a mí me agobiaba, de lo que a mí me gustaba o de lo que yo quería. Por cierto, que hemos conseguido que se entronice el deseo antes que la razón. Mala cosa para vivir y sobre todo mala cosa para convivir. Convivir requiere saber que el otro está allí y es diferente. Miren, hay un verso de un poeta al que admiro desde que tenía 14, 15 años,
porque un día leyendo un poema suyo fue como si se me hubiese caído el techo en la cabeza. Cuando Arthur Rimbaud dice un día, no es que el otro exista, es que tú eres el otro. Me inquietó con 15 años, porque yo dije, o sea, que yo soy el otro. No que el otro está fuera de mí, sino que yo soy el otro. Tardé mucho tiempo en pensar sobre aquello y luego, pasados los años, leí muchas cosas sobre la propuesta de Rimbaud. Claro, te podía haber tocado del otro. ¿Por qué no? Si tú no has elegido nacer, ni has elegido dónde naces, ni has elegido con las circunstancias con las que naces, te podía haber tocado perfectamente del otro que no tiene nada, del otro que nace con una discapacidad, del otro que nace negro en un mundo de blanco, del otro que nace homosexual en un mundo de hetero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que rápidamente entendí que efectivamente me podía haber tocado del otro. Y comprendí dos cosas muy rápidamente. Una, que no tenía mucho mérito ser quien eres, no tiene demasiado mérito. Y segundo, que el gran proyecto ético de la humanidad era la igualdad. Que el otro y todos los otros, incluido tú, tuvierais las condiciones suficientes para desarrollar esa otra palabra que nos gusta tanto y que necesitamos tanto para la dignidad, que es la libertad. Cuando entendí todo aquello, me hice con una brújula para navegar por el mundo. Y con esa brújula acabé entendiendo muy bien por qué en nuestra Constitución se hablaba de manera por igual de la cultura y de la economía, ni una más ni otra menos. Porque estábamos hablando de la vida material a la que has venido, de esto que somos materia y tiempo, solo somos eso, evidentemente con respeto a la trascendencia con la que cada quien quiera ver su vida y a la perspectiva religiosa, pero somos materia y tiempo, una dosis de tiempo que no has elegido y que no sabes cuándo se va a acabar. Por eso es tan importante saber dónde estamos, porque solo disponemos del espacio y del tiempo en el que estamos. Una sociedad está enferma cuando está literalmente enganchada a un pasado que en muchas ocasiones te inventas. Y te inventas que tu pasado es glorioso y que tú eres superior del de al lado, porque el tuyo es mejor. Y entramos en esa diatriba de las comparaciones que en materia humana son completamente ridículas y además peligrosas. Yo siempre digo, y creo que tengo aquí un paisano, que a mí me gusta mucho mi pueblo, no porque es mejor que el de al lado, sino porque es el mío, punto. No tengo que someterlo a ninguna comparación más, porque como decía Rilke, tu patria es tu infancia, y tu infancia está en un sitio, no tiene más valor que ese. Para ti todo, pero para entrar en competición, ninguno. Y porque el proyecto era trabajar por la igualdad, necesitamos combinar la materia y la dignidad, espíritu o dignidad. ¿Por qué hemos derivado en una democracia sólida como la que tenemos, casi 45 años después, en el reconocimiento de que el mundo empresarial, el mundo en el que hombres y mujeres acumulan riqueza, o la piden, o la arriesgan, porque tienen iniciativas a partir de las cuales nos beneficiamos todos? Porque hemos superado una vieja dialéctica que venía naturalmente del inicio de la revolución industrial y del enfrentamiento, casi a cara de perro, de capital y trabajo. Ese enfrentamiento, veo al alcalde muy cerca, era necesario, en el 18 y en el 19 era necesario, porque en ese enfrentamiento, empresa, capital y trabajo por otro lado, era necesario un enfrentamiento en el que, por cierto, se enfrentan los varones, solo los hombres, las mujeres estábamos excluidas de la vida laboral y de la vida pública. Se enfrentan los varones que son propietarios a los varones que no son propietarios y le dicen, ¿queremos votar como vosotros?
Queremos participar en el poder como vosotros, aunque no tengamos propiedad ninguna salvo el trabajo de nuestras manos, somos como vosotros. Desaparece la idea de que la democracia pueda estar enganchada al sufragio restringido de los propietarios, que se intentó y que funcionó muy brevemente. Vamos a repartir el poder con vosotros, porque si vosotros tenéis empresa, nosotros somos la mano de obra de la empresa. Y en ese enfrentamiento entre varones, que se saldó con el nacimiento del movimiento obrero, de los sindicatos y del derecho laboral, se llegó a un acuerdo extraordinario a partir del cual ha funcionado toda la economía moderna y básicamente todo lo que conocemos ya como siglo XX y siglo XXI. Una entente en la que se producen condiciones de negociación de vida y en las que se produce también una redistribución de la riqueza. Ese es el acuerdo. Las mujeres estamos fuera de todo eso porque prácticamente hasta el siglo XX incluso tenemos prohibido trabajar. Tenemos prohibido la educación y la formación y tenemos prohibido trabajar. Ese fue un gran momento de acuerdo, repito, entre los varones. La democracia contempla la economía de una manera radicalmente distinta, pero se apoya ya en esa vieja idea, que la redistribución de la riqueza viene por dos vías. Por la vía del derecho laboral y de los acuerdos entre trabajadores y empresarios o empresarias y trabajadoras, y por la vía de las políticas sociales que las hace el Estado para redistribuir también dignidad. Básicamente, educación y sanidad. La educación y la sanidad son dignidad, no son materiales. Pensadlo un momento. La dignidad de tener conocimiento, de ir a la escuela, de poder ir con una beca a la universidad si tus medios económicos no te lo permiten, es una redistribución cultural, es una redistribución de dignidad, de libertad de conocimiento, de igualar a quien tiene con quien no tiene. Cuando se produce la Revolución Francesa y todos sus acontecimientos tremendos, como bien recordaréis todos, hay un filósofo inglés, Carlyle, al que van a verlo un grupo de alumnos, y le dice: nos hemos reído mucho de la primera obra de Rousseau, cuando dijo Rousseau que todos los hombres, lo ponía en masculino y lo decía en masculino, somos iguales. Y le dice Carlyle a sus discípulos: no riáis de esa propuesta, que en aquel momento era absolutamente revolucionaria, cuando además los primeros dijeron lo primero que hay que redistribuir es educación, y alguien dijo: ¿cómo? La educación es solo de las élites que se la pueden permitir y que la pueden pagar. Y alguien dijo: no, esta revolución lo que trae es un reparto inmaterial, espiritual, cultural, que es el conocimiento lo que vamos a repartir. Y le dice Carlyle: no riáis de esa propuesta de Rousseau, porque la segunda edición de esa obra pequeñita, que se premió en la Academia de las Artes de Dijon, se ha imprimido sobre la piel de los que han pasado por la guillotina. Ahí estaba el mundo moderno. Ahí estaba el mundo donde íbamos a repartir cultura y economía. Íbamos a repartir valores en los que se fundamenta una verdadera y digna vida, que no es solo con la materia. Siglo XIX, siglo XX, intentando hacer estos equilibrios. Por eso avanza la idea de que el Estado se haga cargo como derecho y prestación de servicio de la educación y de la salud, en la garantía de tu cuerpo y la garantía de tu espíritu, de tu desarrollo integral como ser humano. Es una gran batalla, fabulosa batalla por la dignidad de la naturaleza humana, que no hace más que avanzar, y con dificultades es el futuro de la humanidad, sí o también. Y en ese espacio, nosotros, un país con grandes dificultades en el siglo XIX y en el siglo XX, ya no lo cuento, porque en el siglo XX fue la derrota de nuestro momento democrático y meternos, obviamente, en una dictadura, tiene que retomar todas esas ideas justo ahora, cuando nuestra Constitución llega y cuando nuestra convivencia arranca de manera moderna, incluso
cuando os digo moderna, incluso en la parte tan importante en la que nosotros somos un gran activo del proyecto europeo, de la Unión Europea, como europeos que somos. Y ahí se libra esa extraordinaria batalla. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que una sociedad como la nuestra, como la española, que venía de situaciones muy difíciles, ha desequilibrado el binomio. Si el hambre literal del siglo XIX y del XX era físico, cuando entramos en un momento de desarrollo económico tan importante como el que estamos viviendo en estas últimas 4 décadas largas, el desequilibrio se produce porque entramos definitivamente, como le ha ocurrido al resto de sociedades, pero la nuestra sin bridas, entramos en una especie de borrachera material de las cosas. Cuando se tiene todo, no se disfruta de nada. Cuando la gente piensa que la salvación de su vida es la segunda casa, el piso más grande, otro coche, 2 motos y no sé cuántas cosas más, luego descubre que no. Y tiene que ir a la psicóloga y a la psiquiatra a decirle, pues sigo igual de mal que hace un año, a pesar de que ahora tengo una casa en la playa y un BMW. Este es el lío. Este es el lío en el que andamos. Una sociedad que ha desequilibrado el crecimiento y el acceso a los bienes materiales con el otro lado. Con el otro lado tan absolutamente necesario para engrasar esa especie de pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué ha ocurrido en la economía? Ha ocurrido algo tal que así. Hasta hace no más de 20 años son muy pocos históricamente hablando. Para los chavales más jóvenes 20 años es vuestra vida o tenéis menos, pero desde el punto de vista de la historia no es nada. La economía se sustentaba en la producción de bienes materiales. España era una gran potencia, lo sigue siendo, agroalimentaria, una gran potencia agrícola que se maquinizó, que se industrializó en términos de su producción agraria, con poca industrialización, un salto complicado, razón por la cual tenemos problemas de productividad, y que entra rápida, velozmente y de manera casi atropellada a todos los cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo en los últimos 20 años. Es decir, nos ha tocado hacer cosas muy difíciles y todas al mismo tiempo. Yo siento verdadera pasión por mi país y no me gustan las patrias que se enfrentan ni que se comparan, no porque no me guste Francia o Italia o Estados Unidos o el Gabón, sencillamente porque nací aquí y sirvo aquí. Pero tengo admiración profunda porque nos ha tocado hacer todo esto al mismo tiempo y por eso estamos donde estamos. Nos ha tocado montar un sistema democrático profundo, equiparable, maduro y solvente. Descentralizar poder político del viejo Estado central a la diversidad territorial que España tiene, que es extraordinaria, que no resta, que suma. Entregar poder español al proceso de construcción europea al mismo tiempo. Modernizar un país agrario que apenas se había industrializado y meternos en todos los cambios tecnológicos y todo al mismo tiempo. Cualquier país se habría vuelto loco, habría tirado la toalla y estaría desequilibrado. Nosotros estamos aquí. Lo digo con extraordinario orgullo. Si esto le toca a algún que otro país europeo que conozco y que analizo desde hace mucho tiempo, igual no habrían podido con todo esto. Es verdad que cuando el Quijote tildaba al pueblo español con un rasgo creativo y maravilloso de locura, se estaría refiriendo a que somos capaces de tirar con todo esto y al mismo tiempo. Por cierto, me decía el gran escritor mexicano al que conocí, Carlos Fuentes, me decía: Carmen,
para ser universal hay que ser local. Primero hay que ser local. Para comprender lo macro tienes que estar pegado y entender lo micro. Que me resultó una idea interesante porque él añadió y me dijo, no te líes, Carmen, solo alguien así como el Quijote, don Alonso Quijano, puede hacerse con un gran mito universal para entender realmente de lo que se trata. Hemos conseguido hacer todo eso. Y lo hemos conseguido hacer conviviendo generaciones en las que todavía tenemos abuelos y abuelas que recuerdan vivir sin luz eléctrica, con su nieta, que ha hecho ya 3 viajes por todo el mundo, que tiene un novio en Sao Paulo, evidentemente, por FaceTime, y otro que tiene trabajo en China. Y la abuela allí está, que no puede entender muy bien todo eso, pero todo eso es lo que nos ha caído en lo alto y lo llevamos bien, sin romper las reglas del juego, la convivencia y todo lo que de verdad importa para que un país funcione. Lo llevamos bien. Pero todo eso está conviviendo de una manera a veces muy dolorosa también, porque esa abuela o ese abuelo, esa madre o ese padre se preguntan, en mi estructura sociológica de cómo somos los españoles, que somos evidentemente mediterráneos, yo tengo hijos, yo tengo nietos para convivir con ellos, mi nieto va a nacer en China, igual yo a mi nieto lo veo 3 veces en mi vida. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde me está llevando todo esto? Que me llena de riqueza, que me llena evidentemente de expertitud, cada día tenemos más expertos y expertas en muchas cosas, pero no sé si esto me está llevando a la felicidad, a estar mejor, a qué modelo de sociedad quiero. ¿Por qué explico todo esto? Porque la pregunta de otras direcciones que yo me hago es la siguiente. El desarrollo tecnológico, científico, nos lleva del ronzal a toda la sociedad o la sociedad tiene control sobre eso. Esta es la pregunta. Ese es el sitio en el que estamos. Todo lo que nos llega como progreso, adelanto, nueva tecnología, avance, ¿lo es? ¿Tenemos control sobre eso? ¿O nos coloca en sitios mejores y a veces también en sitios peores? Lo diré en Román Paladín. ¿Quién le va a poner el cascabel a ese gato? Porque es un gato bastante desconocido. De repente decimos las redes están muy bien, pero las redes están produciendo problemas tremendos. Cada día tenemos más expertos en todo, pero nadie se hace cargo del bosque entero, lo cual me resulta muy inquietante. Porque en la vida está todo interconectado. No lo puedes partir en trocitos y no paramos de partirlo en trocitos todo. Lo partimos en trocitos todo de manera que nadie se hace responsable del común. Lo partimos en trocitos todo de manera que lo que estamos diciendo es que todo es tan complejo que yo no lo puedo entender. Me niego a la falsa complejidad con la que se mueve una parte del mundo del mercado y de la vida en este momento. Yo me niego. Con esto quiero decir que hay cosas que parecen nuevas, pero no son nuevas, son muy viejas. Su ropa es nueva, la idea es vieja. Con esto quiero decir que tenemos que seguir tirando del hilo de lo que es conocido, a veces tildado de viejo, pero sin embargo es, como decía aquel torero cuando le preguntaba, dime qué es lo clásico. Y contesta, clásico es lo que no se puede hacer mejor. Ya está. Lo que no se puede hacer mejor no tiene capítulo siguiente, es que te tienes que quedar ahí. Porque de repente, con toda esta idea de que todo tiene que ser moderno, nuevo y rápido. Rápido, el tiempo. Hemos alterado completamente el tiempo tiene que ser todo rápido, todo ya.
Ya no hay tiempo que se parezca a nosotros, al tiempo humano. Todo lo rápido suele ser muy peligroso. Casi todo lo bueno suele ser lento. Pensadlo un momento. Sacar una navaja es muy rápido. Querer a alguien cuesta más trabajo, es más lento. Fraguar una amistad, una relación de compañerismo, un amor, una familia, lo que sea. Es decir, estamos ahora mismo en una cantidad de tránsitos culturales que se están ya reflejando en la economía de una manera que merece una reflexión más allá de la economía. Ahora no solo producimos materia, un coche o una alcachofa, estamos produciendo comportamiento. Esto es lo que dicen los expertos. Lo que ahora estamos manejando como materia de producción económica son comportamientos. Los likes, me gusta, no me gusta, influencer, esto es norma, esto es tendencia, esto... Y no tiene ninguna explicación. De repente, a ver, ¿por qué se va a vender que te ponga un cinturón fluorescente de color naranja? Eso no tiene ninguna explicación, ni ninguna finalidad. Es que alguien en una posición de poder lo ha colocado. Esa ya no es materia. Esa ya no es la materia a la que estábamos acostumbrados antes. Es algo que irrumpe en el espacio de nuestras vidas, en el espacio del mercado, en el espacio de la economía y no sabemos cómo manejar. Porque al mismo tiempo que eso irrumpe y tú te tienes que poner el cinturón fluorescente naranja porque si no te va a pasar algo, al mismo tiempo el mundo tiene delante una gran batalla de sostenibilidad medioambiental, que lo que te dice es que te ponga el cinturón de tu abuelo, que está nuevo, es precioso y tiene un elemento cultural añadido y es que lo llevaba tu abuelo puesto. Y cuando que lo llevaba tu abuelo puesto nos parecía que era un punto a favor, durante unos años nos parecía que era un punto en contra. Esto es de mi abuelo. Y ahora, giro de tirabuzón, aparece alguien en la red o en algún sitio y dice que lo más trending es el cinturón de tu abuelo. Que nos volvemos locos. La falsa complejidad, que nos volvemos locos con lo fácil que es cultivar en valores la idea de si el cinturón está bien, no lo tires, póntelo y fardea, además si puedes, diciendo que es de tu abuelo y no sabes si de tu bisabuelo o tu bisabuela también. ¿Lo entendéis? Mirad, yo llevo unas sortijas que son mis abuelos. Mi hija está loca porque se la dé porque son sus bisabuelos, es un camafeo. Y yo la llevo siempre. Tengo la sensación de que el tiempo de dónde venimos y dónde estamos nos está jugando una pasada circular. Y ahí está la economía. Intentando inventar, intentando producir, intentando crear valores que ya no tienen que ver solo con la materia, sino con cosas en las que hay que estar todo el rato pensando. ¿Cuál es la preocupación? Que lo que pensemos, que lo que saquemos a la economía, que lo que saquemos al mercado, que se mete en una máquina de generación de riqueza, de empleo, se le pueda llamar verdaderamente progreso. La palabra progreso la hemos comprado, es un comodín, la ponemos en todos los sitios y nos parece que progreso es algo que va hacia adelante, ¿verdad? Entre otras razones porque hemos asumido una idea lineal del tiempo. Yo no sé de dónde sale, mejor dicho, sí lo sé y es complicado, pero todo la tenemos en la cabeza. Creemos que el pasado está aquí atrás, el presente está aquí y el futuro parece que está delante. ¿No pensamos eso? Es como una idea casi física que tenemos. Pues es mentira. El tiempo es circular. Y como decían los físicos y las físicas cuánticos, además no existe. O existe el macrotiempo, en el que un día desaparecerá la Tierra y un día la Tierra no existía. El tiempo es circular. Y circular significa que el tiempo que tienes es este de ahora, esta tarde, en fin, la semana que viene, y además lo hemos aprendido. Creo que lo hemos aprendido a partir de lo que hemos vivido con la pandemia.
hemos vivido que el tiempo se te iba, que éramos muy frágiles, que había batallas que no merecían la pena y que había que concentrarse en las cosas en las que de verdad está la vida metida. Ese es el sitio donde ahora mismo está reflexionando la economía. Ese es el sitio donde en este momento aparece todo lo que llamamos inteligencia artificial. ¿Qué artificial es? Pero todo inteligencia no lo tengo claro. Que estamos sin control sobre eso, como hemos estado sin control sobre otras cosas, y que el único objetivo de que avance la cultura y la economía definitivamente es el bienestar, es la felicidad. Que la felicidad no siempre requiere recursos materiales o tantos recursos materiales, y que el binomio cultura y economía, y aquí por cultura no me refiero a las artes, me refiero a los valores, a los comportamientos, a la filosofía de vida, a la manera de vivir, se está desequilibrando continuamente. De manera que la gente, después de la pandemia, dice, pues me voy a mi pueblo. Me voy a mi pueblo y vivo en mi pueblo. Y resulta de que vivo mejor, que tengo menos lío, me resulta más barato. Y allí emprendo algo que sea respetuoso del medio ambiente, que sea pequeño negocio, que me permita recursos para vivir, porque lo que quiero es vivir. A mí que me gusta mucho mirar datos demoscópicos, no esos que tenéis en la cabeza de las elecciones, etcétera, etcétera, me gusta mirar muchos más. Hace como 3 meses me encontré un dato que es rotundo y que me pareció definitivo. La gente más joven, cuando se le pregunta cuál es el objetivo, el valor más importante de su vida, todos estaríamos pensando tener dinero, hacerse famosos. Esta fama de ahora, ¿no?, que es una fama vacía. O sea, la fama consiste en que salgas por la tele, pero no porque tengas nada que decir ni porque hayas hecho algo, que es una especie de cosa loca que te lleva, evidentemente, al psiquiatra. Tardes más o tardes menos. ¿Qué decían fundamentalmente la gente joven de nuestro país que querían? Ser felices. Y decían, cambiaría de trabajo, cambiaría de ciudad, cambiaría de comportamiento, cambiaría muchas cosas con tal de estar en alguna circunstancia en la que yo diga que soy feliz. Me dio mucha alegría leer eso, porque me pareció que era un punto de cordura espectacular. ¿Cómo la van a encontrar? ¿En qué consiste? Para cada quien consiste en una cosa diferente. Pero me dio mucha alegría porque pensé que si cada uno de ellos, que son jóvenes con todo lo que irradian, pero también todos los demás, que lo somos menos, éramos capaces de reflexionar que sobre la materia, sobre la economía, sobre nuestro modelo de vida, lo importante es ser feliz, todavía teníamos una posibilidad de salvarnos de muchas de estas cosas que están francamente metidas en una vorágine tóxica. Y ahí es donde se están jugando todo esto que llamamos nuevas empresas, creación de nuevas líneas, que me parece que es un mundo verdaderamente fascinante, porque es verdad que tenemos cada vez gente mucho más preparada para meterse en esas líneas creativas en las que nuestro país se ha metido muy poco, nunca, en términos económicos, nunca. Nuestro país se ha metido en esas líneas en términos artísticos siempre. Somos una potencia artística de primer nivel de siempre. Pero mirar, el arte en nuestro país es individualista. ¿Os habéis dado cuenta? En nuestro país ha funcionado el arte que se hace solo. El que pinta solo, baila solo, canta solo. Somos un país en eso muy individualista. Gran potencia artística. Nos hemos metido en esos caminos de investigación creativa, singularidades. Nunca hemos tenido una gran experiencia de creatividad colectiva, como la han tenido políticamente los franceses, económicamente los alemanes, los japoneses o los norteamericanos, y ahora los chinos. Nunca nos ha ocurrido eso. Leí hace muchos años un libro que me gustó mucho de Adriano Papalardo,
que un gran sociólogo italiano que decía ¿qué prototipo es el de cada país europeo? Y a los españoles nos adjudicaban el prototipo del soldado. Nos gustaba ser guerrero, guerrear. Yo cuando lo leí dije, no lo sé si lo compro esto o no lo compro. Tengo que pensar un poco sobre la historia. Efectivamente, nos gusta guerrear una barbaridad. Guerrear, que es esa frase que tenemos los españoles de estoy de acuerdo en todo contigo, pero tú dices, ya está, no estás de acuerdo en nada. Que siempre tentan a decirle, ya está, páralo y deja el pero, ya está, ¿estás de acuerdo conmigo? Esa necesidad continua del contrapunto, que es cansina, porque tienes que estar todo el día batallando con el otro, con lo relajado que es admirar a alguien y decir, oye, admiro tanto a esta persona, me da igual, casi todo lo que piense me cuadra, me conviene, si lo he dicho, pues igual yo opino lo mismo, ya esto no me lo voy a plantear, me voy a plantear otra cosa, que es como muy relajado, como muy educado, como muy democrático, como muy pacífico. Me dio por pensar si éramos el prototipo del guerrero y puede que seamos el prototipo del guerrero. Y si no, mirar la historia de España. Y hay que dejar de guerrear. Y hay que meterse de hoz y coz en la economía y en las nuevas líneas de la economía con valores fundamentados que son creativos. Pero para eso necesitamos pensamiento propio. Y pensamiento propio no solamente requiere del conjunto de un país tener mucha más estima por los científicos, por las científicas, por los artistas. Antes que se produzcan los cambios económicos, se producen los cambios culturales. Antes, lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que se están produciendo cambios culturales hasta que se produce un giro en la economía. Y te crees que es la economía la que ha cambiado la cultura, pero no es verdad, es la cultura la que se ha adelantado a la economía. Que se lo digan a la Florencia de los Medici. Los Medici se hacen los grandes banqueros de Europa porque son sensibles a lo que ocurrió antes de ellos y que fue luego todo el renacimiento artístico de Italia con el que Italia se coloca a darle sopa con onda al resto de Europa. Y ese es el lugar en el que estamos, jugándonos esta balanza sin saber muy bien para dónde y cómo, y qué hay de bueno y qué hay de morralla en todo eso. Le decía yo hace poco a unos chicos y unas chicas muy jóvenes, cuando le hablaba de pensamiento propio, de tener pensamiento propio, significa poner en cuestión todas las direcciones, otras direcciones, tener criterio propio de las cosas que ocurren. Y les decía yo hace poco a una chica joven, chico, le decía, a ver, estás amargada porque te tienes que poner lo que la influencer te ha dicho. La influencer no hace nada más que una foto, como la que se hacía tu madre y tu abuela, una foto. Ella se la hacía en el fotógrafo o con una cámara antigua. Una foto. Ella te vende una camiseta barata de 3 euros con un pantalón de lujo de 800. Tú solo te puedes poner la camiseta de los 3 euros y el pantalón de 25 euros. Pero te lleva de aquí agarrada todo el mes. Ella gana 80.000 euros por su foto, simplemente una foto. Y tú puedes estar amargada todo el mes porque nunca te vas a poner el pantalón de 800 euros. Este es el lío. A ver cómo salimos de ese lío. A ver cómo desenrollamos todo eso que, repito, anuncia no solamente nuestra Constitución, sino que ha sido la historia de Europa, cómo se movían esos valores en la economía y cómo la economía luego, evidentemente, influenciaba en el lado no material de nuestras vidas y cómo salimos con criterio y con crítica suficiente para decir como sociedad adulta y democrática sí a esto y no a esto. No sé si alguno de ustedes lo ha pensado, pero yo creo que nos ha tocado vivir un tiempo extraordinario. Todos los tiempos son extraordinarios porque son el tuyo, el que tú tienes, no te van a dar otro. Pero un tiempo en el que hay demasiados cobardes. Demasiados cobardes. Demasiada gente que dice, como esto es así,
¿Qué voy a hacer? Como esto es que parece que no puede ser de otra manera. ¿Cómo me voy a meter en ese lío? Si es que todo el mundo lo hace, si es que... En una especie de sensación de impotencia que se llama cobardía de toda la vida. O sea, la fake news es mentir de toda la vida. Mi madre, que murió con 90 años, decía, mentir, hace muchos años era un pecado. Después era un delito y ahora una profesión. Mi madre era una mujer muy lista, que no se andaba con tontadas, no tenía ni una tarugada en la cabeza, lo clavaba de manera clásica. Claro, ahora hemos inventado las palabrejas para que todo esté oculto. Estamos siendo muy cobardes con algunas cosas. Estamos siendo muy cobardes en los líos en los que nos metemos y vamos metiendo a mucha gente joven. Estamos siendo muy cobardes para proteger a nuestros mayores. Están tirados delante de las nuevas tecnologías en muchas ocasiones. Estamos llevando a nuestros jóvenes a las nuevas tecnologías de manera que te dice, yo soy profesora de universidad y no hace más de 7 años estaba todavía en las aulas y me decían los alumnos, no, es que esto lo he encontrado en Twitter. Y yo le decía, ¿que me vas a citar a Twitter en la universidad? Como argumento académico. O mejor todavía, un día que viene un alumno le digo, léete esto. Dice, profesora, pero usted se lo ha leído. Digo, yo, claro, 2 veces, una con 20 años y hace poco, pero otra vez dice, pero si se lo ha leído usted, ¿por qué no me lo cuenta usted? Increíble. Se llama cobardía. Necesitamos ser más valientes. Necesitamos pensar con tu cabeza, con la tuya, con la que tú tienes, esta. Necesitamos trasladar valores a la gente más joven. Los jóvenes solo necesitan mucho cariño y límites para saber dónde no se pueden perder. Necesitamos sociedades que enfoquen la economía a todos los espacios de los valores cívicos y no se alejen. El leitmotiv de todo lo que es rentable es defendible no puede ser. Hemos vivido una situación tremenda en este país. Que me lo digan a mí. He estado casi 3 años y medio apenas sin dormir. Y hemos hecho una demostración fabulosa, pocas en la historia de nuestro país, como todos a una. No solamente me refiero a la política y a los políticos de los que yo formo parte, y a mucha honra además. Me refiero a los empresarios y a las empresarias aguantando el tirón para no llevar a este país a la crisis clásica, desempleo y desastre de la economía. Ha sido un recital emocionante de la historia reciente de España de cómo lo hemos hecho. Con muchos defectos, con muchos errores, evidentemente, si lo que ha ocurrido es tremendo. Pero pareciera que hemos dado un giro de responsabilidad común todos, de responsabilidad común, de construcción del espacio común, que es algo que a los españoles nos sigue costando todavía mucho trabajo. Y ahí ha estado el mundo de la economía, en líneas generales. Y yo comparto algunas de las críticas que le he escuchado aquí a la vicepresidenta de la Generalitat, naturalmente. Ni comparto la idea del enfrentamiento de la economía, del empresariado con la sociedad, porque, a ver, son sociedad como nosotros, es como cuando se nos quiere enfrentar a los políticos, a la sociedad, pero qué tontería. Ni comparto que siempre haya una minoría que en estos ríos revueltos solo busca su interés egoísta. Esto ya no puede ocurrir en un modelo como el nuestro. Así que hemos llegado con muchas dificultades a un lugar interesantísimo, a una sociedad que está madura, que tiene a la gente joven en un mundo diferente del nuestro, que tiene un patrimonio de gente mayor que ya nos vale si no somos capaces de responderle con solidaridad y con protección. Tenemos todavía gente que tiene viva en la retina todo el desastre de la dictadura
y del inicio de la democracia. Cuando se hablan de deudas históricas, todas las comunidades autónomas piensan que tienen una deuda histórica económica en relación a los presupuestos generales del Estado. Yo creo que este país tiene una deuda histórica con esas generaciones de mayores y una descomunal con las mujeres mayores. Se han llevado la peor parte y son abuelas y bisabuelas ahora las que han tenido la frase genial de nuestro país, aquella que decía en su casa: mi hija va a la escuela igual que mi hijo, y mi hija va a ir a la universidad igual que va mi hijo, igual que va mi nieto o mi nieta. Esas frases han transformado este país. Y ese es el lugar donde ahora deberíamos aprovechar la posición que tenemos como potencia media. Somos la 14 potencia económica del mundo, la 4ª economía de Europa. Tenemos una posición bastante razonable para poder ser dueños también del timón de algunas cosas a las que tenemos que decir que sí y otras a las que tenemos que decir que no. Y que forman parte, termino, de ese círculo extraordinario donde la economía va detrás de la cultura, de los cambios culturales determinan la economía y de la economía depende nuestra vida más estrictamente material. Me quedo con el ánimo que me da que la gente más joven prefiera tener menos y vivir mejor. Se le puede llamar felicidad o como queramos, pero si ese es un valor que los moviliza, nos están dando una lección de cordura. Porque como aparece en el cuadro de Rafael, Aristóteles pensaba que todo estaba aquí y Platón le contraargumentaba continuamente que algo había en nuestras vidas que no estaba aquí. Algunos lo resuelven con la cultura, otros con la religión. En cualquier caso, la neurociencia moderna ha demostrado que tenemos una parte de nuestro cerebro que está preparada para el sentido de la trascendencia. Es decir, que tu vida no es solo la hipoteca, el coche, la gasolina, la factura y mucho más. Si ni siquiera tienes trabajo, no puedes pagar la factura ni tienes coche, que ya ni siquiera digo eso. Hay una parte de nuestro cerebro preparada para el sentido de la trascendencia, es decir, que somos algo más que esto. Que somos algo más que esto. Y que cuanto más cultivemos eso, más cultivamos la posibilidad de ser grupo, de vivir en común. Que los rasgos que nos diferencian son secundarios, porque los importantes son los que nos dicen definitivamente que somos radicalmente iguales, todos, todas, incluidas todas las circunstancias que puedan afectar a nuestras vidas. Y en ese espacio en el que ahora estamos y sabemos muy bien de dónde venimos, deberíamos de acometer con un poco más de sencillez en el lenguaje y en las intenciones, con un poco más de valentía los objetivos, con un poco más de generosidad entre todos para buscar bienes que sean comunes. Y porque con el deseo exclusivamente, el quiero, me merezco, puedo y te impongo, vamos al desastre. Porque necesitamos compartir razones. Y porque si yo emito un mensaje con mis razones, tú puede que tengas alguna que sea mejor que la mía. Y porque definitivamente tendríamos que acabar negociándolo. Gracias.